Hoy, en Redacción Médica, entrevistamos a Manuel Yanguas, comisario e interlocutor policial sanitario, que nos explica los avances en materia de agresiones a sanitarios, qué profesionales son los que sufren más agresiones y en qué trabajan desde la policía para mejorar la situación. Muchas gracias por venir hoy aquí al plato de Redacción Médica, Manuel. Y si le parece, vamos a empezar ya con la entrevista. De acuerdo. Gracias por la invitación. Lo primero que quería preguntarle es, ¿qué evolución han detectado en la materia de las agresiones, teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde la pandemia, viendo que ya no hay casi emergencia sanitaria? Nosotros consideramos que ha habido una evolución positiva, es decir, los datos que tenemos, que manejamos, ha habido un incremento del número de denuncias, pero no consideramos que sea parejo al número de agresiones reales, es decir, se está denunciando más. Estamos consiguiendo que tanto desde la campaña que se inició en el año 2017, desde el Ministerio, desde las organizaciones colegiales, y desde la propia policía o del Ministerio del Interior se esté denunciando más. Nosotros consideramos que estamos consiguiendo que se denuncie más. Ha habido una evolución o un incremento del número de agresiones, pero consideramos que es, un incremento del número de denuncias, más que el número de agresiones. Claro, quería preguntarle que en los últimos datos disponibles que tienen, dicen que hubo creo que 2021, 241 denuncias, y 800 actuaciones policiales, y quería preguntarle si cree que estas cifras realmente reflejan las agresiones que hay o que sigue quedando muchas agresiones sin denunciar. No, está claro que están quedando más agresiones sin denunciar, porque si comparamos los datos que tenemos nosotros con los datos que maneja el Ministerio de Sanidad o que maneja la Organización Médica Colegial o el propio Consejo General de Enfermería, está claro que hay una diferencia de números que no se plasman en lo que son denuncias ante policía o ante la Guardia Civil. También menciona el Consejo General de Enfermería. Sí. Quería preguntarle, porque desde el Consejo están promoviendo herramientas como un teléfono de asistencia a las enfermeras antiagresiones, y quería preguntarle si cree que iniciativas como esta pueden ayudar a mejorar la situación de las agresiones a los sanitarios. Cualquier iniciativa de este tipo es favorable. Es que hay un momento que ya no podíamos estar peor, por decirlo de alguna manera. Ya solo podemos mejorar, y yo creo que se está mejorando. Este tipo de teléfono, de asistencia, cualquier formación que se está recibiendo, se está impartiendo, el propio programa de ayuda de AlertCops a través del teléfono móvil, todo aquello que permita recibir información in situ de que se está produciendo una agresión y que pueda evitarse, es fantástico. Menciona AlertCops y quería preguntarle que los datos reflejan que a lo mejor no está terminando de cuajar del todo la iniciativa y que hay un porcentaje muy bajo de descargas entre los profesionales sanitarios. Quería preguntarle si se va a impulsar la medida finalmente a todos los ordenadores del Sistema Nacional de Salud, como se valoró en una jornada celebrada hace unos meses en el Ministerio de Sanidad. Sí, desde el Ministerio se valoró esa posibilidad de utilizar también un sistema de alerta desde el propio ordenador. Pero eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es otra herramienta más, además de AlertCops, pero tiene un inconveniente, que hay que estar delante del ordenador. Es decir, hay muchas agresiones que son en el domicilio, que son en el domicilio del paciente, es decir, no estamos, o el sanitario no está frente al ordenador como para poder utilizar, o está fuera de su propio despacho, por decirlo de alguna forma. Entonces, es una forma de tener más contacto, pero realmente no pienso que sea la más apropiada. Yo creo que es mucho mejor el sistema. De todas formas, también hay muchos sitios donde está implantado un pulsador de emergencia que hace las mismas funciones o similares, porque avisa a algún compañero o avisa en administración que se está produciendo una situación o que se está empezando a producir una situación. Vamos, cualquier sistema que mejore o complemente me parece que sí, que tiene que ponerse en marcha.
¿Y hay algún rol sanitario que sufra más agresiones frente a otro? Por ejemplo, algunos médicos que trabajen en determinados servicios o las enfermeras. Sabemos por los datos que maneja el Ministerio que en atención primaria los médicos son el colectivo más vulnerable, por decirlo de alguna forma, que más agresiones sufre. Pero es claro, es lógico, es el que tiene el tipo de clientela, por decirlo de alguna forma, más propensa a agredir, aunque sea verbalmente, y es en última instancia el que atiende durante más tiempo al paciente. También ya sabemos que hay más agresiones a mujeres porque al final son la mayoría de trabajadoras del Sistema Nacional de Salud, pero ¿se ve un sesgo de género en los datos de las agresiones a los sanitarios o consideran que, por ejemplo, el agresor se puede envalentonar más al ver que es una mujer en vez de un hombre? Nosotros no hemos visto que haya una desproporción entre la estadística de lo que es las agresiones con lo que es el porcentaje de mujeres. Es un sector muy feminizado, por decirlo de alguna forma. El 85-90% de los enfermeros y enfermeras son mujeres. El 60-65% de los médicos son mujeres. Entonces, es más fácil encontrarte con una mujer y yo creo que no. No creo que haya ningún tipo de propensión o facilidad porque sea mujer. También una cosa curiosa de los datos es que dicen que hay más agresiones los jueves y los viernes. Sí. Y quería saber si hay algún tipo de explicación para que esto sea así. En nuestras estadísticas por denuncias sabemos que eso es el dato que tenemos, pero no sabemos por qué. No sabemos por qué. No tenemos ninguna evidencia científica que nos demuestre por qué. Es más, lo hablamos con los propios médicos, lo hablamos con los propios enfermeros, lo hablamos en los centros y no saben tampoco por qué. No saben por qué. Porque además son agresiones, no son denuncias. O sea, sabemos que ese es el día que se produce la agresión, independientemente de cuándo se denuncie. Es decir, bueno, es que ese día me viene mejor para denunciar. No, es que ese día se ha producido la agresión, efectivamente. ¿Y considera que el SNS debería apostar más por la seguridad privada coordinada por ustedes para proteger a los profesionales? Nosotros vemos que como una de las mejores alternativas el proteger. Es un sector, nosotros estamos ahí, pero nosotros solo podemos atender cuando atendemos cuando se nos llama. Y ya nos encargamos nosotros de hacer todo lo posible para que fuerzas y cuerpos de seguridad estén cuando nos avisan. Pero lo que es la labor diaria de protección, pues igual que existe en otros sectores, como infraestructuras críticas, pasa en los partidos de fútbol, hay una parte muy importante de la protección de las personas y de los bienes que la realizan vigilantes de seguridad, departamentos de seguridad y directores de seguridad que hace una valoración de los riesgos. A nosotros nos interesa que haya un departamento de seguridad donde un director valore qué riesgos tiene ese personal sanitario, cuándo se producen, dónde se producen, y en base a eso, efectivamente, se contrate con una empresa de seguridad la vigilancia. Hemos visto cómo ha habido también una evolución en el número de agresiones al personal de seguridad privada. ¿Pero por qué? Porque empieza a haber más vigilantes y se están interponiendo, gracias a Dios, entre el agresor y los sanitarios. ¿Y qué le parece que el profesional sanitario que trabaja en la sanidad privada no sea considerado una autoridad pública? Eso es una cuestión legal, es una cuestión donde pasa lo mismo que al profesorado y le pasa lo mismo que a otras profesiones. Nuestros propios vigilantes de seguridad se quejan lo mismo, de que la cobertura que tienen ellos como vigilantes no es la misma que la que tiene, por ejemplo, un policía. Pero bueno, esto es un tema que ya se arrastra desde hace mucho tiempo y el Tribunal Constitucional en su momento dijo que para ser autoridad o agente de la autoridad hay que ser funcionario público o ostentar un cargo público. Y a partir de ahí se ha estirado en el Código Penal hasta el personal sanitario o el personal sanitario que presta su servicio en la rama pública de la sanidad. ¿Qué más quisiera yo? Que también cubriera a todo el mundo, pero desgraciadamente no se puede. También mencionaba antes las agresiones que ocurren en el domicilio, que al final son un problema en el que es un entorno en el que el profesional a lo mejor se siente más vulnerable. Sí. Y quería preguntarle qué recomiendan desde las consejerías de sanidad para que el sanitario esté más protegido en este aspecto. Lo que nosotros estamos proponiendo, lo que estamos recomendando es que en aquellos casos donde tenemos antecedentes, donde sabemos que ha habido problemas anteriormente o sospechamos que los puede haber,
que se nos pida a nosotros ayuda, que se nos pida que les acompañemos, que un vehículo de lo nuestro, Radio Patrulla, acompañe al sanitario para evitar esa situación. Sobre todo cuando sabemos que ya ha pasado, o cuando nos tuvimos que ir deprisa la otra vez porque no sabíamos que iba a pasar, pero claro, hay que atenderles, hay que volver. Bueno, pues volvamos con todas las... Ya, como ha comentado, nosotros hemos tenido muchas actuaciones que no son actuaciones como consecuencia de una agresión, pero son actuaciones preventivas. Hemos acompañado a nuestros médicos, a nuestros sanitarios, los hemos acompañado a visitas domiciliarias precisamente porque sabíamos que podía ser peligroso o tener algún tipo de riesgo. ¿Y considera que los MIR o los SEIR, también los estudiantes de medicina o de enfermería, deberían recibir formación para saber cómo enfrentarse a estas situaciones de violencia física o verbal? Nosotros estamos ahora mismo en varias facultades de medicina, de farmacia y de enfermería, dando formación en técnicas y herramientas para prevenir estas agresiones a los alumnos de últimos años del último año de grado. Desgraciadamente estamos convencidos de que es otra cosa más que tienen que aprender, tienen que aprender, por desgracia, esto porque se lo van a encontrar. Irremediablemente se lo van a encontrar o en ellos, o en su compañero, o en el centro donde finalmente estén trabajando. Y ya finalmente le quería preguntar sobre violencia de género. ¿Cree que el interlocutor policial puede servir también como una pieza clave para la detección de víctimas que sean profesionales sanitarias? Nosotros coordinamos cualquier tipo de violencia. Nosotros como interlocutores sanitarios lo que hacemos es coordinar cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de delito que se cometa en el ámbito sanitario. El tratamiento es diferente en el caso de la violencia de género, pero no por eso dejamos nosotros de encauzarlo adecuadamente. Igual que también, como le he comentado, también en el caso de sustracción de material, de robos, todo eso también nosotros lo encauzamos a las unidades nuestras especializadas en esos temas. Pues ya está, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María.